Buenas tardes, bienvenidos a todos, bienvenidas. Vamos a empezar una sesión más de nuestro seminario Vínculos y Miradas Comparadas en América Indígena. Sin duda, creo que los aportes esenciales que necesitamos para poder hablar de contactos y de explorar estos estudios comparativos, sin duda, son los materiales, ¿no?, que afortunadamente los colegas arqueólogos han logrado articular para tener estos diálogos desde distancias tan largas. José Beltrán la semana pasada nos compartió su impecable trabajo que por años lleva haciendo en la costa pacífico de la zona mesoamericana, y el día de hoy vamos a ver una continuidad, por así decirlo, de la sesión anterior, porque el trabajo con James Seidler se ha articulado de tal manera donde podemos encontrar, ahora sí de manera muy eficiente, estos diálogos a partir de lo que es tan necesario en estas disciplinas de los temas que nos interesan. La presentación, como habrán visto en la invitación, está relacionada con estas evidencias arqueológicas para poder acercarnos a estos contactos marítimos, a las preguntas que planteamos para acercarnos hacia estos contactos. Gran parte de la información que vamos a ver es lo que va a estar en el texto que ya han publicado, vimos en Dumbarton Oaks, en un texto que está compilando material muy valioso de quienes se encontraron hace 2 o 3 años, ¿no?, en un congreso ahí en Estados Unidos, y es un material sin duda muy valioso para quienes nos acercamos a estos temas. Bienvenidos, muchísimas gracias, James Seidler, José Beltrán. Vamos a dejarle la palabra ahorita mismo al doctor James Seidler para que pueda hacer su presentación, y al final, como en las sesiones anteriores, vamos a tener un tiempo de intercambiar algunas ideas. Muchísimas gracias, bienvenido, y pues cuando guste comenzar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rocío. Estoy muy agradecido para esta oportunidad de presentar estos datos que fueron recopilados por mí y el estimado doctor José Beltrán para presentar. Originalmente hicimos dos ponencias aparte en el Congreso Caminos y Encuentros en América Latina. Luego dos ponencias separadas ya para una reunión de la Sociedad de Arqueología Americana, y finalmente juntamos ya nuestros esfuerzos para presentar una ponencia en Dumbarton Oaks en Washington, D.C., 1919, y recién salió publicada la versión inglesa de esta charla. Y estamos, como Rocío puede afirmar, recién hemos sometido ya la versión española para publicarse en el libro que es realmente los resultados del Congreso Caminos y Encuentros en América Latina. Bueno, el título: Evidencia arqueológica para contactos marítimos prehispánicos entre la costa Colima, México, y la costa norte de Manabí, Ecuador. Aquí estamos hablando de un periodo relativamente corto de 600 a 800 años en ambos lugares. Y creo que el doctor Beltrán también puede afirmar este es un resultado de investigaciones nuestras completamente independientes, que son resultados de como 30 años de investigación. En mi caso, en el norte de Manabí, en la cuenca del río Jama, y en el caso de José Beltrán, en Bahía de Manzanilla y también en distintas zonas de Nayarit. Estamos comenzando aquí con una mención corta de este concepto de esferas de interacción. Fue un concepto propuesto originalmente por Gordon Willey, y realmente hay como 4 que podemos mencionar, aunque en el caso de Willey, él habló de las 3 esferas de interacción: mesoamericana, intermedia y peruana. Y recientemente nuestro colega John Hoops propuso ya una esfera de interacción en el Caribe, lo que él llamó esfera de interacción istmiana. Pero este concepto es muy importante para el tema que estamos tratando hoy día.
y fue propuesto originalmente este concepto por Joseph Caldwell para aplicarse a la zona mississippiana de los Estados Unidos, pero Willie lo tomó para aplicarlo a una escala intercontinental para el Pacífico, para discutir o presentar datos sobre rasgos que estaban apareciendo en una zona que no tenían origen allá en los años 50 y 60. Todo esto fue realmente discusiones en las nubes. No había, en muchos casos, no había datos arqueológicos suficientes para apuntar precisamente de dónde vienen tales rasgos en un continente. Y es recientemente, solo recientemente que tenemos este tipo de datos para afirmar exactamente cuál fue el punto de origen y en qué tiempo. Pero este concepto es interesante, ha sido revisado un poco últimamente. Bueno, estoy hablando de 2014, el arqueólogo Gil Stein. Gil Stein es un arqueólogo que trabaja en el Medio Oriente y ha tratado bastante este tema de esferas de interacción y la importancia de estudiarles arqueológicamente con datos arqueológicos. Y para dar un poco de texto de él, el término indica que habla, el término esfera de interacción indica que había conexiones sociales, ideológicas y comerciales entre grupos que compartían una gama limitada de elementos distintos de su cultura material. Las esferas de interacción vinculan regiones o estados política y culturalmente distintos dentro de un sistema más amplio. Los elementos compartidos de la cultura material forman un vocabulario simbólico. Es un término muy importante para nuestro caso cuando hablamos de estrombos y espóndilos como conchas marinos. Forman un vocabulario simbólico que expresa y reproduce un conjunto común de valores y creencias en todo el sistema. Los elementos simbólicos compartidos pueden estar relacionados con ideologías religiosas, identidades comunes o estatus de élite emergente en un sistema de bienes de prestigio. El concepto de esfera de interacción no presupone unidad política o cultural dentro de sus límites, ni especifica que relaciones sociales, económicas o de poder vinculan a los grupos constituyentes. Las diferencias entre las diferentes partes locales de una esfera de interacción son tan importantes que como el pequeño número de similitudes generales que las unen. De hecho, la variación local de recursos es probablemente el factor que en realidad genera la esfera de interacción en primer lugar. Así que estas palabras de Gil Stein se aplican muy bien a nuestro problema de tráfico a larga distancia en las distintas costas a lo largo del Pacífico, desde México occidental hasta realmente la costa peruana. Y son muy aplicables al caso que estamos tratando hoy en los datos del doctor Beltrán y los datos míos de la cuenca del río Jama. Aquí a la derecha de su pantalla se puede ver una especie de cronología del comercio de espóndilos, arqueológicamente hablando, que fue presentado por varios, es un resumen de varios autores, David Blower, Ben Carter, Lodieros et al., y el doctor Jorge Marcos fue coautor de este trabajo, y Alison Paulson, hablando más bien en 1974. Pero estamos hablando de 5 periodos donde podemos ver ligeros intercambios entre diferentes zonas de interés. En nuestro caso, estamos concentrando en lo que tengo allí en texto amarillo,
el periodo 3, de más o menos 100 años antes de Cristo hasta 800 años después de Cristo, lo que en la secuencia cultural del Ecuador conforme con el periodo de desarrollo regional. Y estamos aquí hablando de sitios en Ecuador, tales como Salango, varios sitios en mi zona de estudio en Jama, cuenca del río Jama, la Florida en la sierra ecuatoriana, en Quito, el sitio colombiano Malagana, Sipán, Cahuachi en Perú, Península Nicoya en Costa Rica y obviamente México Occidental, especialmente Colima. Vamos a tratar entonces los datos de mi colega José Beltrán. Y José, si usted quiere hablar un poco de los diapositivas que vienen, sería excelente. Estamos hablando del sitio principal que fue trabajado por Dr. Beltrán, Playa del Tesoro, y también debemos mencionar trabajos de cuevas en Valle de las Garzas, también de la Bahía de Manzanillo, que ambos aportan bastantes datos de excavaciones científicamente controladas, que es el aspecto más importante. José quiere ya tomar la palabra aquí. Muchas gracias, Jim. En efecto, pues Playa del Tesoro es un sitio muy importante y muy desconocido por extraña razón, y ha sido trabajado por la gente de la Universidad de California, pero también el profesor Noguera lo definió a través de su cerámica. La doctora Kelly la ubicó en una de las 14 provincias del oeste de México, y yo tuve la fortuna de trabajar ahí en la década de los 80. Y en efecto es un sitio muy importante, muy rico. Es como el Jaina de Occidente, un cementerio regional o panregional que tenía materiales procedentes del istmo centroamericano y de la costa de Ecuador. Igualmente sobresalió porque tiene presencia de materiales teotihuacanos y toltecas, lo cual, bueno, nos habla de unos vínculos de gran importancia. Entonces, pues salieron ahí varios entierros de señores, de grandes señores, como el que estamos viendo aquí, y este entierro empieza con un niño que está a mero abajo, están 20 centímetros casi uno encima de otro, aparentemente contemporáneos, y aparece, el niño tiene unos asientos Platón diminutos, para niño, ¿verdad? No diminutos, perdón, sino para niño, un poco más chicos de lo normal, y tenía otros materiales, hay coqueros, en este mismo cementerio hay cal de concha y varios productos y materiales que evidentemente estaban intercambiando con sociedades de Sudamérica, de Ecuador, del Istmo, y por supuesto también con el altiplano mesoamericano. Y el altiplano, sí, claro, el altiplano mesoamericano ya desde Chapala y desde Huitzeo, Michoacán, Nayarit, todo esto. Entonces hay una gran dinámica cultural que ha estado muy poco evaluado, y el sitio increíblemente pues sigue siendo muy desconocido, a pesar que es un sitio pues importante para entender las dinámicas culturales que se generaron. Si quieres proseguir, Jim, por favor. Sí. Sí, este es un dispositivo de un par de fotos que hemos presentado antes en otros contextos, y un detalle ya de los asientos Platón. No sé si quiere hablar de las fotos. Y sí, este es el entierro de una señora que se encontraba mero arriba, y todas estas, aparece una olla de bandas sombreadas, el cual tiene depositado algunas figuritas que nos hablan de la historia del entierro. Aquí hay, miren, una ollita tipo coquero, y aquí un entierro secundario,
y a la derecha los dibujos del asiento Platón. Otto Chondú, que me ayudó mucho, fue mi director de tesis, me identificó todos los materiales increíbles. El único que no conocía eran los asientos Platón, que pues yo los encontré en pequeños museos de la costa de Ecuador, y bueno, de ahí yo retomé con el trabajo de Jorge Marcos, de Jim Sadler y otros ecuatorianistas y del sur de Colombia, como el doctor Rodríguez, pues el bagaje de información que se ha generado. Yeah. Iba a mencionar también que la Isabel Kelly encontró asientos Platón en el sitio Chametla, en Sinaloa, y que quiero destacar un par de puntos. Se nota que el asiento circular allí tiene dibujos encima que parece un gran espiral, pero también quiero anotar otro rasgo muy interesante, es en las bases de ambos, uno rectangular en la mitad y al fondo el asiento circular, es que tienen cortes escalonadas, ¿ya? Porque en pocos minutos vamos a ver un ejemplo de ese rasgo en la cerámica de la cuenca del río Jama. Y ella no mencionó ningún país de origen, simplemente creo que mencionó en su texto de 1938 que a ella parecía como una influencia desde el sur, nada más, ¿no? Volviendo a Playa del Tesoro, entonces, hablando de los lagrimeros y coqueros. Sí, pues aquí vemos, se encontró un depósito de cal, y de cal como en proceso, pero ya bastante como salmuera, diríamos, en términos de sal, y aquí una cal súper fina, ya unos procesos sofisticados. Yo creí que era ceniza, y de hecho pues es ceniza, pero de concha. Aquí tenemos el detalle, una ollita llena de cal y una serie de coqueros, ¿verdad? De ollas miniatura. Madreperla asociada, y aquí tenemos al señor pues que cuidaba o que hacía el oficio de la cal. Como vemos, está en la capa superior. Exactamente abajo de él hay un entierro de dos personajes, también muy rico, pero ellos tienen otra historia. También muy interesante, por supuesto, realmente un sitio rico, rico, culturalmente hablando, y bueno, excavamos muy poco tiempo y una sola temporada. Realmente, si se hubiera podido aplicar varias temporadas de trabajo, pudiéramos haber encontrado, resuelto alguna problemática que todavía existe, ¿verdad? Aquí vemos estos coqueros, y estas madreperlas también aparecen anzuelos de madreperla, que aunque no nomás son exclusivos de la costa, han sido encontrados en el altiplano y en otras zonas lacustres, o como ofrenda, son de origen, pues, ecuatoriano y peruano, tienen la temporalidad más temprana del uso de estos materiales. Y bueno, aquí es una buena muestra. Podemos seguir adelante, si gustas. Y otro par de entierros es el señor, esta es otra señora, no, esta es la que les expliqué hace poco, es la de Amero Arriba, y bueno, ya vimos más o menos, ya les expliqué, con su gran fogón y pisos de cal, como ven, una cal muy fina, que por lo mismo, pues, muy difícil detectar, la verdad, pero sí encontramos secciones. Y arriba del niño estaba la señora dentro de un caparazón de tortuga con pintura rosa mexicana de gran intensidad, sorprendente. Y tienen dos de los tres adultos tienen cráneo trofeo a los pies, lo cual es un rasgo importante. Aquí aparece en este entierro los asientos Platón, porque pues está uno encima de otro, y los encontré desde arriba, pero ya que excavé y proseguí, ya vi que pertenecían al entierro del niño. Tiene su entierro secundario, su fogón como todos, y bueno, un proceso en sus rituales mortuorios pues de gran interés, y igual tiene su olla de bandas sombreadas con personajes al interior que nos cuentan toda la historia. Algunos materiales, pues, como pinturas iridescentes, orejeras con pintura iridescente, propias de la costa de Ecuador. Michael Cole las encontró en la Victoria
Guatemala y postuló estas conexiones desde los 60s por allá, 70s, en contextos tempranos de la fase Ocos Ibarra, lo cual nos está diciendo pues que hay un largo proceso en el que se usaron a través del tiempo. Y básicamente, puedes continuar, Jim, por favor. Ya, entonces, muy cerca de del sitio de Playa del Tesoro, tenemos ya las excavaciones de Cueva Zagardi y sus colegas en el sitio Valle de las Garzas, también en Manzanillo. Y esta es una visión ya de los distintos tipos de cerámica, rojo sobre bayo, que es muy parecido a la pintura, inclusive los diseños y estilo de la pintura rojo en bandas en la cuenca del río Jama, especialmente estos motivos ondulados, de líneas ondulados, y también triángulos en bandas de triángulos. Pero más importante aún son las dos fotos del fondo, donde a la izquierda al fondo, foto E, se notan fragmentos de asientos de Platón con polípodos, aunque los polípodos ya no aparecen, pero al fondo de la foto se ve el lugar donde hubo ya un polípodo que está faltando, obviamente. Otra forma muy interesante, tal vez introducido desde la costa ecuatoriana, es la compotera, lo que llamamos compotera en Ecuador, pero es simplemente un cuenco con base pedestal, que en esta época de la costa ecuatoriana es prácticamente el cuenco más común en todas partes de la costa ecuatoriana. Hablando de tiempo, estamos hablando de, bueno, aquí se ve ya un cuadro que, donde tengo ilustrado ya las fechas que consiguió el doctor Beltrán en Playa del Tesoro, que pertenecen a fase Tesoro, fase Amarilla, y se ve que caen precisamente dentro de 600 a 800 años después de Cristo. Y esto coincide muy bien, perfectamente bien, con la parte final de lo que en mi secuencia es la fase Muchique II. La fase Muchique II es tal vez la fase más compleja, con la más complejidad social y sociopolítica que hay en la cuenca del río Jama. Hubo una proliferación de construcciones de montículos o tolas, un desarrollo del cacicazgo realmente. Y entonces es muy interesante esta coincidencia en las fechas, puesto que estamos suponiendo de que los caciques de la cuenca del río Jama tal vez estaban buscando tal vez conseguir o intercambiar bienes de prestigio para que ellos mismos puedan ganar más prestigio aún si pueden volver a su tierra natal con estos bienes de lejos. Ya, esta es la idea de alteridad, un concepto propuesto por Marshall Solins, que la alteridad es el fundamento de la autoridad, en este caso, autoridad cacical. Más lejos que son los bienes de prestigio en cuanto a su punto de origen, más poder social, más prestigio gana el cacique que está armando esos viajes intercontinentales, podemos hablar en este caso. Este es un cuadro cronológico de la costa ecuatoriana. Ya, este es una diapositiva vieja, pero se nota que en Manabí Norte, donde queda el río Jama,
tenemos ya una secuencia que comienza en el formativo temprano, pero con solo la fase final de la cultura Valdivia, fase 8, en este caso fase 8A, lo que hemos denominado localmente fase Piquigua. Y de allí no tenemos ya buenos datos sobre una presencia machalía, pero supongamos que existía, pero es posible que, tal como en el caso de muchos sitios de Valdivia, sitios machalía pueden estar ya enterrados profundamente bajo depósitos de aluvión. Esto es seguido por el formativo tardío con la cultura chorrera, localmente llamado, siguiendo la sugerencia de Emilio Estrada, Tabuchila, fase Tabuchila, y una larga secuencia de lo que llamamos la tradición Jamacuaque, que va desde prácticamente 350 años antes de Cristo hasta la conquista, separado por nosotros en 4 fases de cerámica, Muchique 1, 2, 3 y 4, con una otra fase Muchique 5 que corresponde a periodo colonial, después de la conquista. Pero nótense que hay en letra roja una serie de letras T, T1, 2A, 2B, 3 y 4. Estos significan estratos de ceniza volcánica, diferentes erupciones volcánicas que tuvieron su origen, salvo en un caso, tuvo su origen en la Sierra Norte alrededor de Quito, distintos erupciones volcánicas. Por ejemplo, el T1 fue de Huahuapichincha, 2A de Pululagua, 2B Ninahuilca y T3 Huahuapichincha otra vez y T4 de una erupción más sureño del volcán Quilotoa. Lo importante de esto es que produjeron ya abandonamientos de distintos tiempos del valle de Jama, simplemente por la cantidad de ceniza que cayó y después de un par de estaciones de lluvia, toda la ceniza depositada en las sierras altas ya cayó por abajo a las zonas más productivas para producción agrícola en las zonas aluviales, más al fondo. Entonces, a base de 42 fechas de radiocarbón que tenemos, podemos suponer que hubo abandonamientos que varían desde 300 años de duración hasta tal vez 100 años, ¿no? Pero esto produjo ya rupturas, podemos decir, en la secuencia cultural. Y por eso es aún más interesante el nivel de complejidad que estamos viendo en la cuenca del río Jama, especialmente en las fases Muchique 2 y 3, por estos abandonamientos. No es que podemos decir no representa colapso total de la cultura jamacuaque. Estoy simplemente diciendo que la zona, el territorio de la cuenca del río Jama fue impactado bastante, pero las poblaciones que pudieron sobrevivir estas cenizas simplemente migraron temporalmente, tal vez a más tierra adentro, más al norte, más al sur, etc. Estamos estudiando ese proceso aún hoy día. Y lo interesante es que en Muchique 4 parece que el poder social se trasladó a la cuenca baja con un florecimiento de nuevas tolas bien grandes concentrado en distintas zonas de la cuenca baja cerca del mar. Y supongamos que es por la influencia de la Liga de Mercaderes, los balseros que
realmente intensificaron sus trabajos en, justo antes de la conquista española. Bueno, voy a pasar rápido por estos diapositivas. Simplemente quiero mencionar algo de mi estudio arqueológico en la cuenca del río Jama, basado en prospección sistemática en la cuenca central, podemos decir el eje central de lo que es la cuenca del río Jama, separado en 3 estratos de prospección. Aquí se ve las zonas, diferentes zonas aluviales donde hicimos una cobertura de 100% y unos puntitos ya muy pequeños que se ve esparcidos por todas partes. Eso fueron unidades muestrales de 1 hectárea nomás. Parecen muy pequeños, pero 43% de estos cuadrículas, quadrats en inglés, de 1 hectárea, 43% de ellos encontraron sitios arqueológicos, lo que es para mí una cifra bastante importante y realmente fantástico. Quiere decir que hubo un alto nivel poblacional en toda la cuenca, especialmente durante la época Jamacuaque. Dentro de esos 232 sitios hemos encontrado 107 montículos o tolas en 59% de los sitios, es decir, 25% de los sitios encontrados nos dieron evidencia de por lo menos una tola, en algunos casos 2, 3, 4 tolas y de varios tamaños. Entonces es muy interesante en cuanto a la formación de élites, saber la historia de esas tolas, cuándo comenzaron, cuándo fue su mayor época de construcción, etcétera, etcétera, y comparar los distintos estratos, comparando, por ejemplo, el valle bajo, valle inferior, con el valle medio y con el valle superior. Y recién presenté una charla en Sevilla, una conferencia antropológica sobre los resultados de mis estudios en ese sentido, en cuanto a la formación de las tolas y su significado. Otra presentación simplemente para mostrar, obviamente, estos símbolos de las tolas. Son precisamente símbolos, no a escala, pero da una impresión simplemente de la forma de agrupación de las tolas de distintos tamaños. Ya tenemos ya básicamente 4 tipos de tamaño y se puede ver que hay 3 centros cacicales más importantes en la Cuenca Baja, esta zona de Santa Rosa, Cuenca Medio, San Isidro, y Cuenca Alta, Zapallo. Cada uno con una de las tolas más grandes y una agrupación de tolas más pequeños alrededor. Y en rojo se ve ya la presentación o la documentación de los sitios arqueológicos encontrados. Entonces, estamos hablando de la formación de cacicazgos que comenzaron ya en la época de Valdivia Tardío, lo que podemos llamar caciques simples, llegando a lo que encontramos en fase 2 y 3 de la cultura Jamacuaque, cacicazgos realmente complejos. Hablando de cerámica, en la fase 2 tenemos, este es un ejemplo de los cuencos, platos y cuencos, etcétera. Pero quiero llamar la atención a los comales y platos que también aparecen en Playa del Tesoro y lo que es más común en esta zona, especialmente cuencos con borde vertido y pedestal, con poteras, aunque aquí no se ve la base, pero sabemos que siempre cuando se encuentran con potera tiene borde vertido y este es justo lo que se encuentra cuando encontramos las bases. Hay allá a la derecha las formas de diferentes ollas
y simplemente quiero mencionar los dos técnicas decorativas más importantes, más comunes, es pintura de banda roja, lo que se ve en las ollas y también en a la derecha en cuanto a los comales y cuencos, y también incisa en línea fina, lo que se ve a la izquierda. Bandas rojas, pintura de bandas rojas en la cuenca baja, en dos sitios que hemos trabajado, Altape y Jama. Se ve pintura de banda roja en las formas onduladas y espirales, muy parecidas a lo que se ve en Valle de Manzanillo, especialmente en la foto que vimos anteriormente por Cuevas Zagardi y sus colegas. Es muy común en esta zona de la cuenca, especialmente cerca de la playa se ve más esta técnica en líneas onduladas. Al fondo, algo muy única para la cuenca del río Jama es este motivo de dos líneas y otra línea en puntas, ¿ya? Es una técnica que se repite en varias zonas, pero en la cuenca baja. Una visión, estas son del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo de Guayaquil, en la colección inmensa que tienen allá, dos compoteras de tipo Jamacuaque. A la izquierda se ve pintura roja al fondo y una banda interior y una decoración muy compleja en pintura negativa, ¿ya? A la derecha, otro computera poco usual, poco común, pero con un pedestal muy alto, con cortes, perforaciones en distintos lugares, en zonas, y pintura roja interiormente y al exterior también. Este espécimen podemos colocar en la fase 1 de la secuencia Jamacuaque. Asientos Platón. Esto es muy interesante, especialmente cuando hagamos comparaciones con los ejemplos que fueron encontrados por el doctor Beltrán y también Isabel Kelly. Eso a la izquierda es justo de Don Juan en Manabí, al norte, poco norte a Jama, pueblo de Jama. Y es muy común, un tipo muy común que se encuentra en esta zona. Voy a mostrar dos diapositivas más, ejemplos que hemos encontrado en recolección superficial, justo en la playa, más al sur de esta postería. Pero se ve un borde muy simple, ¿ya? Con dos líneas incisas en la circunferencia y 3 o 4 polípodos ya grandes al fondo. A la derecha, este es de la colección de Espol, que supuestamente viene del sitio Cabo Pasado, mucho más al sur de Jama, pero todavía cae dentro del sector norte de Manabí. Y se nota que hay unos cortes en cada esquina y tiene una superficie con engobes bien pulidas. Otros ejemplos a la izquierda del MAC en Guayaquil, con diseños muy elaborados ya en la superficie, polípodos gruesos al fondo. Y quiero llamar la atención a espécimen a la derecha, que viene del sector de Jama, actualmente está en el Museo Arqueológico del municipio de Jama, pero hemos notado en los casos de los especímenes de Isabel Kelly, esos cortes escalonados. Aquí tenemos un buen ejemplo con la edición de un figurín céntrico
tal vez un cacique sentado en su templo o domicilio, y decoración ya en líneas, pintura de líneas rojas ya en superficie, que parece que es el estilo de la fase Mujica 1. Y hemos visto que hay otras variaciones que tal vez no son precisamente asientos Platón, aunque tienen la forma, pero son muy delicados y realmente es una cuestión de qué llamamos esto. ¿Son figurines con plato encima o un plato con figurines? Pero aquí se ve la complejidad en este tipo de forma, por eso que muchas personas han llamado estos meses de brujo, por tener tal vez, aunque no tenemos ya contextos arqueológicos para estos especímenes, pero tal vez fueron usados más bien como mesas por rituales chamánicos que para sentarse ya. Y se nota que alrededor, a la izquierda, alrededor del borde, se nota una serie de sapos, figurines hechos en moldes casi idénticos, y a la derecha una imagen fantasmagórico, podemos decir, tal vez de un dragón mítico, y es un rasgo muy común en lo que podemos llamar los figurines ya más chamánicos, especialmente con las manos extendidas ya con pequeños pájaros justamente dentro de la mano. Eso es lo que hemos encontrado nosotros, lastimosamente no en contextos fijos excavados arqueológicamente, pero en la superficie de un sitio playero justamente al lado del sitio Don Juan, fragmentos de asientos Platón con evidencia de polípodos, ¿no? Debajo. Y se nota la semejanza que hay acá con lo que mostré antes en la primera diapositiva de los asientos Platón. Y hablando de comparaciones, entonces aquí hay un figurín grande de fase comada en que el señor aquí está sentado en un asiento Platón polípodo. Coqueros y consumo de coca, este es una actividad muy común, expresado muy bien en los figurines de cerámica de la cultura Jamacuaque. Aquí tenemos dos ejemplos excelentes, uno del Museo MAC en Guayaquil a la izquierda y el Museo de la Casa Alabada en Quito. Dos señores colocando ya un coquero de distintas formas, ¿no? En la mano derecha y con una espátula para extraer cal en su mano izquierda. Supuestamente tienen ya hojas de coca ya en la boca para ahí mezclar con cal, tienen el efecto de extraer químicamente los alcaloides contenidos en las hojas de coca para mejor efecto. Pero quiero agregar aquí que debemos anotar que estos señores parecen élites simplemente por la forma de decoración y los tocados que tienen, ¿no? Persona a la izquierda inclusive tiene un figurín de cerámica colocado en el cuello y orejeras grandes, supuestamente representando oro. Y entonces tal vez eran, tal vez caciques o por lo menos miembros de una élite Jamacuaque. A la derecha tenemos ya una vasija coquero de la cultura Jamacuaque que hemos recuperado también en el sitio playero Balda, que se compara muy bien con los que fueron encontrados por el doctor Beltrán en Playa del Tesoro. Bueno, a primera vista, cuando examinamos ya algunos figurines de las dos zonas, en este caso cultura Jamacuaque con cultura Comala,
Bueno, se ve que tal vez no hay muchas semejanzas, ¿no? Son estilos distintos, pero quiero llamar la atención a unos detalles que sí parecen que hubo semejanzas. Lo que un autor trabajando en México ha llamado semejanzas semióticas, podemos decir. Y primeramente podemos mencionar tocados que representan gastrópodos. En el caso de Comala ya tenemos una concha, tal vez Strombus o otro, no sé, José, si tiene opinión en cuanto a lo que están representando en especies, parece un Strombus. Sí, parece un Strombus, puede ser incluso Strombus gigas del Caribe o una gran fasciolaria del Pacífico, que también es una concha muy apreciada. Sí, sí. En el caso de Jamacuaque, aquí en este diapositivo, también estamos hablando de gastrópodos, y típicamente un cacique, como representado aquí, se puede ver que le encanta ya sus conchitas, ya tiene espóndilos abiertos, colgando de su, en su pecho, y tienen un par de gastrópodos en su tocado, y también tienen ya en la manta que tiene. Entonces, los gastrópodos son muy, parece que ya son un símbolo en estos dos casos de algo de poder político, social, etc. Cuentas nasales, en el caso como aquí tenemos orejeras grandes, no se ve, por ejemplo, a primera vista en el caso de la cultura Comala aquí, pero nótense que también hay perforaciones tanto en la nariz como en la oreja, que obviamente fue utilizado tal vez durante el uso ritual o para mostrar esta pieza prehistóricamente, que tal vez agregaron ya decoraciones nasales y de oreja. Pendientes de espóndilos u otros conchas en forma de colmillo, en inglés tusk. Aquí se ve a la derecha de la diapositiva arriba un ejemplo de esto, junto con una concha en el tocado. Ahora, quiero llamar la atención ahorita mismo, porque vamos a entrar en más detalle sobre este tema. Fíjense que en el caso de la cultura figurín de la cultura Comala, tienen ya este tocado muy especial que es precisamente del estilo Comala, en el sentido que tiene ya una cuerda sosteniendo ya lo que se ve como un cuerno, pero realmente es una parte de la concha Strombus, y también una cuerda que va por la barbilla, como una parte integral del tocado. Vamos a ver en pocos diapositivas ejemplos de este tipo de tocado apareciendo en la costa ecuatoriana, precisamente en la cultura Jamacuaque. Ya, aquí a la izquierda tenemos dos ejemplos de guerreros, figurines de guerreros de la cultura Comala con este tipo de tocado, y se ve como lo que llamaba Peter First los cuernos únicos, figurines de cuerno único, llamaba eso Peter First, donde se ve una banda para la cabeza, correa para la barbilla, sostienen un pequeño cuerno en la frente. Aquí a la derecha tenemos dos ejemplos no encontrados en contextos arqueológicos, lastimosamente, pero estamos en la búsqueda de datos netamente arqueológicos de esto. Figurines masculinos de Jamacuaque con tocados de estilo Comala. A la izquierda, bueno, en el centro, mejor dicho, tenemos un figurín de un anciano, claramente con este tipo de tocado. El cuerno tal vez está un poco roto, pero se ve claramente en estilo Jamacuaque que este tocado está introducido. Y nótense que también el tipo está consumiendo coca.
con un coquero a la mano izquierda y una espátula. Ahí a la derecha es un figurín Jamacuaque encontrado en el sitio de Don Juan, en una colección encontrado en un pozo, no arqueológicamente encontrado lastimosamente, pero un conjunto de artefactos Jamacuaque, figurines mejor dicho, encontrado en un pozo arqueológico justo detrás de la playa. Y se ve claramente el estilo Jamacuaque de la construcción del figurín, pero con este cuerno sostenido ya en la cabeza, en la frente, con cuerdos. Otros ejemplos en este misma, lo que se dice en inglés cache, o agrupación de figurines en miniatura, todos en miniatura. En este caso tenemos remeros. En total de los remeros hay 23 ejemplos. Estoy mostrando solamente 3. La gran mayoría vienen con este tocado de tipo comala, y otros, como voy a mostrar, son netamente en estilo Jamacuaque. Pero aquí se ve 3 ejemplos con el tocado comala, todos con narigueras y orejeras ya de piedra verde, y agachados. Eso es importante, son agachados ya, todos ya con su propia remo. Otros, entre paréntesis, entre comillas, remeros, parados en este caso, pero con tocados del estilo Jamacuaque, simples, y con los remos pintados en ocre rojo, y también sus notas, y que los pies y las manos también están pintados con ocre rojo. Y los 3 están también agarrando pesos de piedra para bucear. Y según el doctor Beltrán, por ejemplo, esa forma que se ve a la derecha de su pantalla es típicamente lo que se encuentra también en Nayarit, en la Bahía de Bandera. Quiero mencionar que todos estos están ubicados ahora en el Museo Arqueológico del municipio de Jama, pero la gran mayoría ya están guardados en la bodega, y estoy preparando con mi esposa ya una exhibición, luchando con el presupuesto y todo eso, pero lo que queremos hacer es hacer una exhibición sobre esta cuestión, este tema de viajes a larga distancia por balsa, y este contacto entre la costa de Manabí con la costa de Colima, porque es muy importante esto, y no debe ser ya guardado en una bodega. Otro rasgo que estuvimos ya explorando es la posible vinculación entre los 2 continentes por evidencia de modificación dental. Tenemos varios ejemplos de esta práctica, podemos decir, en diferentes partes del Ecuador, y aquí se ve varios. Pero este es un rasgo que muy probablemente viene al Ecuador desde México, porque en México, a base de los estudios muy importantes de Javier Romero, donde él encontró o ha clasificado como 62 tipos específicos de modificación dental, podemos ya tomar una mirada más compleja ya a lo que tenemos en Ecuador. Estos son unos ejemplos excavados por el doctor Jorge Marcos y Carlos Ceballos en Loma de Cangrejitos, el tipo E1, E1 arriba y abajo a la izquierda, E1 por abajo es de la compañía al interior de la provincia de Guayas. Uno también, en el fondo céntrico, se nota ese mismo tipo en
Atacames, en la costa de Esmeraldas, y este otro a la derecha, también de Esmeraldas, del sitio La Piedra, arriba a la derecha, E3, pero también con una hoja de oro encima de los 3 puntitos. Y lo más interesante y tal vez significante es el D6, que es poco común en México. Y hay un solo ejemplo hasta ahora en la zona de Jamacuaque, en el norte de Manabí, el D6, que es entre líneas incisas muy finas entrecruzadas, ya con una línea horizontal al fondo. Y si comparamos todos estos datos que tenemos ya desde el Ecuador con lo de el cuadro de Romero, tenemos ya los ejemplos del Ecuador en rojo y los de Colima y también Oaxaca, un hallazgo nuevo de Oaxaca. Podemos ver que hay un traslapo que no puede ser aleatorio. Parece que ya es intencional, podemos decir. El DC se encuentra en ambos lugares. Y el mejor ejemplo que tenemos recién es de Oaxaca, en cuanto a México, en el sitio San Sebastián, el Etla, donde han encontrado el tipo D6, las incisiones entrecruzadas en 3 entierros. Y justamente en el mismo cementerio hay 2 individuos que también tuvieron ya exostosis auditiva externo, ¿no? Que es en inglés surfer's ear, que típicamente se asocia con personas que pasan bastante tiempo en el buceo y en el mar. Pero se ve que comparando Colima y Oaxaca con Ecuador, podemos ver que el tipo E1 y E2 y D6 aparecen en ambos continentes. Y ese es otro indicador muy interesante de no solamente tal vez intercambio de bienes, pero un intercambio de personas, ¿no? Una introducción, hasta ahora hemos hablado más bien de muchas influencias que vienen de Ecuador hacia el norte, a México, pero también en cuanto al tocado de estilo Colima y modificación dental, podemos realmente hablar de un intercambio que fue el caso opuesto, ¿no? Y originando ya en México Occidental, llegando a la costa ecuatoriana en varios lugares. Ese es otro punto que quiero mencionar, ¿no? Cuando hablo de un contacto tal vez entre la cuenca del río Jama y México Occidental, no estamos hablando solo de la cuenca del río Jama como el único punto de origen de estos viajes, sino todas partes de la costa, desde en Salango, provincia de Guayas, Manabí Sur, Manabí Central, Manabí Norte, que es el caso de Jama, y la costa de Esmeraldas. Todos esos tenían ya sus cacicazgos que tal vez estaban involucrados en este comercio por navegación balsera. Entonces, en conclusión, hemos hablado de la naturaleza de navegación marítima y no he hablado del aspecto técnico de eso, pero quiero llamar su atención tal vez a los trabajos de Richard Callahan, publicados hace 10 años o más, y también en el nuevo libro de Dunbar Knox, de la cual este artículo fue publicado también. Él habla del aspecto técnico de lo que se necesita para navegación marítima desde Manabí, costa de Manabí hasta la bahía de Manzanillo o bahía de Banderas. Y es interesantísimo porque él habla de
la manera que se hace estos viajes no es igual, la ida y vuelta. La ida es más fácil, más rápido, más directa, pero la vuelta no es un poco más complicada y hay que precisamente escoger mejor época del año para volver. Y él sugiere que la ida puede comenzar mejormente en la época de mayo del año, ¿no? Pero cuando uno llega después de un mes y medio más o menos de viaje, si se hace eso directamente, sin caídas en diferentes partes de la costa del área intermedia, etcétera, que se puede hacer el viaje más o menos en un mes y medio, 2 meses, pero para volver hay que supuestamente esperar hasta 6 meses. Y esa suposición es muy interesante porque quiere decir que si supongamos viajeros de la costa ecuatoriana llegando a la costa de México, no es que hicieron su intercambio y sus festejos, etcétera, sino tuvieron que quedarse ya unos meses. Y eso da la posibilidad de que podemos hablar de sitios enclave. Es algo que tenemos que realmente poner atención a eso y buscarlo arqueológicamente. No solamente enclaves de la cultura Jamacuaque, la cultura Atacames o de Salango, etcétera, en México occidental, sino también sitios tipo enclave en sitios arqueológicos en Manabí, en Esmeraldas, en Guayas, porque es a base de nuestros datos hasta ahora, supongamos que no fueron solamente intercambiando bienes de prestigio y otras cosas, como es la coca, etcétera, sino también tal vez hubo un intercambio de personas, de gente. Entonces, eso es lo que tenemos que examinar a más detalle. Y a propósito de eso, estamos justamente empezando ahora en un estudio de ADN antigua en varias partes de la costa de Manabí para ver si podemos encontrar evidencia de perfiles genómicos ya que vienen de otras partes, tal vez diferentes países a lo largo de la ruta de viaje del área intermediaria e interacción mesoamericana, la esfera de interacción mesoamericana, pero especialmente en México occidental. Y los puntos destacados, algunos de los cuales no he hablado realmente en mucho detalle hasta ahora, pero la alteridad como fundamento de la autoridad sociopolítica, un argumento de Marshall Solins y Tamara Bray, entre otros, como una cosa que tal vez impulsó la idea de viajes. Y también Mary Helms es clave en esa discusión de la adquisición de bienes de prestigio a la distancia. Lo más distante, mejor para elevar el grado de autoridad sociopolítica. Es un punto muy importante de nuestra obra aquí. Entonces, en este caso estamos hablando de no solamente de bienes, sino conocimiento esotérico que también se puede coger ya haciendo estos viajes. Y cuando llegaron las personas a sus destinos, obviamente tenemos evidencia de grandes festines, como actos rituales entre socios de trueque, la comensalidad ritual, lo que probablemente es lo que tenemos en evidencia en Playa del Tesoro. Y finalmente, el mismo punto que recién hice, el trueque de las diásporas de intercambio, incluyendo no solamente el intercambio de bienes y conocimiento esotérico, sino cambio poblacional y la formación tal vez de sitios enclave. Eso es para el futuro nuestro de explorar en más detalle.
Bueno, con eso ya voy a parar y podemos hacer una discusión si ustedes quieren. De acuerdo, muchísimas gracias. Gracias. José Beltrán, ¿quieres agregar algo más antes de pasar a la ronda de preguntas, comentarios? Pues nomás felicitar al doctor Seidler y a todos ustedes por la invitación y por estar presentes. Creo que fue muy claro, muy convincente todos los planteamientos propuestos y bueno, los que vieron hace un mes la conferencia sobre Playa del Tesoro, pues ya quedó bastante, digamos, ilustrado, ¿verdad? De lo que estamos hablando. Creo que es muy importante el sitio de Don Juan ahí en la costa de Jama y el de Mite, que hasta se repite el nombre con Mita, ¿verdad? Otra vez Mite, Sí. como decíamos, y ahí aparecen en Don Juan por los asientos Platón. Se ve que es un puerto fluvial o algo así junto al río, porque no se ve que esté en una gran bahía, pero es como el de Chametla, que trabajó la doctora Kelly, es un sitio fluvial, está en Chametla como 7 o 10 kilómetros río arriba, y bueno, es un sitio muy grande. Hay una isla en la boca del río y pues es un cementerio muy rico. Ha de estar devastado y muy saqueado, y creo que no se ha trabajado arqueológicamente. Bueno, les he propuesto a los colegas de Sinaloa pues, que echen ahí ese cementerio. Pero muy interesante, y el trabajo de área que hizo el doctor Seidler en Jama, todo el valle, en el valle alto, medio y bajo, asociado con las erupciones volcánicas, pues excelente, que es la problemática que tenemos pues en Mesoamérica igual, una actividad volcánica tremenda que interactúa con las sociedades que tenemos, con las sociedades prehispánicas, y tenemos periodos de abandono y reocupación, pero ilustrado de una manera muy buena. Felicidades. Gracias. Sí. Hay mucho que hacer. Definitivamente, mucho trabajo. Así es, gracias. Vamos a abrir el micrófono del doctor Jorge Marcos. Hola, Jorge. Ahora. ¿Qué fue? ¿Cómo va? Hola. Qué gusto verte. Bien, oye, gozando con esto, me estaba acordando de 1972, cuando empezamos la primera seminario ese que tuvimos con Grove, Sí. cuando empezamos a hablar sobre esto y cómo 1976 o algo así. lo publicaron. Sí. Claro, pero primero creo que lo habíamos tratado. Fue verdaderamente, oye, muy excelente, me ha encantado. Verdaderamente es una puerto hacia donde llegar, y a un puerto, me refiero al puerto de haber empezado esto y haber seguido en la investigación igual, y que haya llegado a darnos esta información importantísima sobre Jama y la relación con la zona de Puerto Mita y Nayarit, más o menos, ¿verdad? Y lo mismo Beltrán, que ha sido siempre un buen amigo con quien nos hemos comunicado hablando sobre esas cosas. Pues sí, Los felicito a los dos y un gran abrazo. Muchas gracias. Va de vuelta un gran abrazo. Saludos y gracias, doctor Jorge Marcos. ¿Alguien tiene alguna intervención, pregunta, comentario? Doctora Ers. Sí, buenos días. Muchísimas gracias. Primero, gusto en oírlos. Muchas gracias por esa ponencia. Lamento no haber podido estar en la anterior. Una pregunta de cronología. Ustedes empiezan esa época como 600, 800, pero los ejemplos que ponen es de la fase Comala, las esculturas, y tengo entendido que la fase Colima acaba hacia 600, o sea que hay como algo de desfase. ¿Y en qué medida? A mí me interesa mucho por lo de las relaciones Colima-Teotihuacán. ¿En qué medida habría que tomarlos más bien de 500, 800? En esa época del final de las tumbas de Tiro, relaciones también con Teotihuacán,
porque esas esculturas Comala, tengo entendido que son anteriores a 600. Quería una respuesta sobre esa cuestión de cronología. José. Sí, en efecto, mira, Comala, de hecho, las fechas más tardías pues, son 550, 600, ¿verdad? Y hay muy pocas fechas. De hecho, faltan trabajos de contextos enteros en tumbas de Tiro. Pero ahí lo que estamos mostrando es precisamente ese periodo de tiempo donde caen nuestras fechas, ¿verdad? Y coinciden precisamente con Tesoro medio tardío, con Jama. Evidentemente, los límites cronológicos se desbordan hacia atrás y también hacia adelante, porque hay una reocupación, digamos, Toltecastatlán en Playa del Tesoro. Pero en efecto, la palabra, tu pregunta es muy buena, Miriam, felicidades. Y en efecto, como bien dijo Rubén Cabrera, hay 8 fechas de radiocarbono para Playa del Tesoro y él me hizo la observación excelente, ¿verdad? Que definitivamente la cronología se dispara más allá de las márgenes de nuestras fechas de carbono 14, pues por los materiales, nos están dando indicaciones muy claras. Y en este caso, aunque lo hicimos muy rígidamente, la relación Playa del Tesoro con la cronología que hay en Jama, evidentemente el factor Comala es un poquito antes. Es evidente la presencia en la costa de Jama y en el valle con los tocados de unicornio, ¿verdad? Que son únicos de Comala, y porque en Nayarit hay bicornes, ¿verdad? Hay de 2 cuernos, y son los únicos que usan, digamos, ese tocado. Pero sí, tu pregunta es muy buena. Evidentemente, ese rango es mucho más flexible hacia atrás, porque hay evidencias muy claras de la presencia Comala, tanto en Playa del Tesoro como en la costa. Estos materiales que nos presentan de Jama, bueno, son extraordinarios, ¿verdad? Porque, y aparte desconocidos arqueológicamente, apenas se está evaluando. Pero es eso, miren, evidentemente se va hacia atrás nuestra relación cronológicamente y también hacia adelante, que hay una fecha de 1090 en Playa del Tesoro y materiales tolteca hasta Atlán, así. Eso es, no sé si es suficiente o quisieras algo más al respecto. Nomás un detalle, porque no puede estar en el anterior. ¿Tienes presencias de elementos, de evidencias de contactos con Teotihuacán, al Playa del Tesoro? ¿Qué fechas tienes para eso? Pues tenemos más o menos, tenemos desde 200 fechas hasta 550, 600, hasta 600. Sí. Y según comparaciones de materiales que han aparecido en Michoacán y que han propuesto eso, perdón, los mosquitos, 450, sobre todo para hablar de los candeleros que salen en Playa del Tesoro y algunas orejeras y otros materiales teotihuacanos. Ellos proponen que hacia el 450 es cuando está muy intensa la interacción con Michoacán. Yo considero que hasta Playa del Tesoro, porque está surtiendo pues la concha, el Spondylus, Strombus y algunos otros géneros, pues no nomás a las grandes capitales, sino que empiezan a solicitarle desde Ecuador y sur de Colombia y norte de Perú. Los grandes señores empiezan a pedir cada vez más y más concha, y bueno, los ecuatorianos tienen que ampliar sus redes de navegación para conseguir. Pero sí, eso. Esas son las fechas que tenemos, Mari, pero desde el 200 tenemos fechamiento en Playa del Tesoro con carbono 14. Pero como dijo Rubén Cabrera, tienes materiales más anteriores y posteriores, claramente. Entonces ahí, en cuanto a la comparación directamente con Comala-Jama, con esas fechas, pues sí se dispara un poquito, pero es evidente que estamos hablando de un poquito hacia atrás en Comala y no sabemos hasta dónde llega Comala. Quizá en Playa del Tesoro pudo haber sobrevivido algunos rasgos Comala porque pues era un centro de alto nivel y hay una ocupación Comala bien fuerte de tumbas de Tiro en la costa.
Y no nomás en Playa del Tesoro, sino también en Punta Mita, en la Cruz de Guanaca, están súper presentes, sin tumbas de tiro. Por eso confundió a muchos investigadores que querían definir la cultura a través de las tumbas de tiro. Sí. Perdón. Básicamente eso. Entonces, la pregunta complementaria, ¿en Jama también hay posibilidad de que esa cronología puede echarse algo para atrás? Sí, claro, nos lo acaba de mostrar James, nos lo puede mostrar. Empiezas de mucho más atrás, ¿verdad, James? Del estilo Comala. ¿O cuál es la pregunta? Esa fase para la región Jama, la fecha inicial que puso 600, Sí, no. ¿puede ser algo antes? Esas fechas puse ya 600 a 800 años después de Cristo. Sí. Esa es la parte final de la fase Muchique II. Ya comienza más o menos 320 después de Cristo. Ok, Muchique II. Gracias. No, y hay unos detalles particulares que ya tenemos que seguir investigando. Yo veo esto y seguramente el doctor Beltrán, un primer paso. Una revelación, mejor dicho, de este tipo de contacto, y tenemos mucho que hacer todavía. Así es la vida, ¿no? La excavación, la investigación arqueológica nunca se termina, pues, ¿no? Así es. Y ese nombre de Muchic que tienen esa cronología en el Ecuador, ¿tiene que ver con los Muchic del norte del Perú? No, y mis colegas peruanistas siempre me critican por eso. Pero la verdad es que ese es el nombre original al pueblo de San Isidro de Muchique. Entonces yo decidí de usar eso como la secuencia cerámica para Jamacuaque en la zona de Jama, cuenca del río Jama, sí. Pero los peruanos siempre comentan ya que es muy confuso, no debo usar eso. Y les he dicho, Claro. Sí, yo estoy convencido que, bueno, si estamos hablando de Guayas y del oro y esto, estamos hablando del Golfo de Guayaquil, pues que llega más allá de Máncora y todo eso, del norte de Perú, el sur de Ecuador, pues, el norte de Perú, están interactuando fuertemente, más allá de la explicación que nos da el doctor Seidler. Ahora, pues es muy interesante que está integrado todo el sur de Colombia, la costa de Ecuador y pues norte de Perú, que es una unidad no, la verdad, que aunque sí. opuesta en cuanto se complementan totalmente y Sí, las evidencias son clarísimas. Sí, pudo haber sido contactos. Otro rasgo interesante, José, que no hemos mencionado o estudiado, es en las tres zonas, México Occidental, Jama, Esmeraldas, otras partes, y Mochica o Moche, son las maquetas de casas y templos. Es otro tema que no quiero ni tocar ahora, porque es vasto, ¿no? O sea, pero es muy interesante esa coincidencia, ¿no? Y es más o menos a la misma época cronológica, ¿no? Coincide plenamente la cronología y muchas evidencias culturales, porque las esfinges, las figuras huecas de pues mochicas son iguales a las de Comala, esos pulidos rojos y esos pues, verdaderamente muy parecidos, incluso a Nayarit y Jalisco. Sí, es todo un tema por abrir. Sí, justo en estas redes y como esferas de interacción, me llamó mucho la atención el gesto del mezclador en forma de colmillo, ¿no? O algún elemento que está puesto a manera de mezclador. Dentro de las formas, ¿no? Simbólicas de la fauna, ¿tienen ustedes reconocido en el Ecuador la importancia de que sea un colmillo el mezclador para estos casos de la cerámica Jamacuaque? No hemos encontrado eso, pero tampoco es estudiado mucho, ¿no? O sea, no hay muchos estudios hasta ahora sobre las pastas, ¿no?
De acuerdo. ¿Alguien más? ¿Quieren hacer alguna intervención? ¿Pregunta? Sí, yo quería hacerle una pregunta a James y a José. ¿De dónde salió el concepto que ustedes utilizan de asientos Platón? O sea, la pregunta es por el hecho de la función de que eran asientos, o sea, eran objetos para sentarse con, pues Platón, sabemos que es un Platón todos, o sea, es una especie de plato realmente. Pero yo hago la pregunta porque a mí personalmente, yo he estudiado un poco la parte, digamos, iconográfica de todo este tipo de cosas del suroccidente de Colombia, y me parece más que es una representación artística de un objeto real en la práctica que fueron los dúos o asientos de poder chamánico y que utilizaban también los caciques. Entonces, la pregunta mía es muy sencilla. ¿Realmente los asientos Platón podrían ser representaciones estéticas o artísticas de un objeto real de poder que eran los dúos? Bueno, acordemos que el concepto de dúo proviene del Arawak, ¿no? Proviene de la Amazonía y era el que los asientos, pues, los taburetes que le llamamos nosotros, asientos que en los cuales se sentaban y que aún se sientan los chamanes del suroccidente de Colombia, del Valle del Sibundoy y también de la costa pacífica, los famosos jaibanás, ¿no? Que son los chamanes de los emberas. José. Go ahead. Adelante, Sigue. adelante, James, por No, favor. yo iba a decir que en español ya el término asientos Platón, yo estoy siguiendo el uso de terminología del doctor Beltrán. En inglés Sí. se llaman simplemente seats, asientos. Sí, asientos, sí. Pero en el caso de que es una combinación de plato, se pudo haber sido utilizado como un plato ya elevado con los polípodos, o también asientos. Se nota que algunos de los más grandes asientos son duraderos, ya se puede sentarse sin que se rompe la cerámica. Si uno no está muy con mucho peso, pero algunos son más delicados y tal vez no fueron utilizados precisamente para sentarse. Sí. Entonces, pero su punto es muy apto, Carlos Armando, el hecho de que tal vez estamos hablando de réplicas en cerámica de objetos que fueron construidos de madera originalmente, ¿no? Sí. Como sí. Yo lo digo porque es que en las referencias etnográficas, por ejemplo, desde finales del siglo XIX hasta ahora, en la costa pacífica colombiana, pues han existido las poblaciones emberas, cuyo chamán es el jaibaná, y ellos precisamente hacen sus dúos, sus asientos en madera. Y cuando analizamos comparativamente esos asientos en madera, son prácticamente iguales a los que aparecen en la cerámica, donde aparecen los caciques y los chamanes desde el período clásico regional, o sea, los desarrollos regionales hasta el tardío, son prácticamente iguales. O sea, por eso es que pensamos que muy posiblemente, pues es una, digamos, es una hipótesis de trabajo, muy posiblemente lo que nosotros estamos viendo en cerámica y en oro puede ser una representación, digamos, estética de ese tipo de objeto que en la práctica era un objeto de estatus, ¿no? Sí. Sí, definitivamente. Mira, yo creo que en efecto es, pues en Ecuador, y yo les puse asiento Platón porque encontré ese nombre en los museos en un museo de la costa de Ecuador porque no tenía referencia y no había podido encontrar en la bibliografía. Entonces tomé la osadía de retomar esa denominación y es muy buena pregunta. Yo creo que son, como en Ecuador les llaman, en Trujillo, el norte de Perú, son asientos de brujo, o sea, mesa de brujo, para poner sus hierbas y sus polvos, sus remedios, y ahí hacen sus ritos, ¿verdad? Sus rituales de curativos y de pues, todo lo que ellos hacían. Evidentemente, pues son asientos que sirven para sentarse
sería un equipal en cerámica, aunque todavía aquí se usan las sillas equipal, todavía los hermanos nativos de la sierra, pues utilizan los equipales y solo los jefes se pueden sentar, más en el de respaldo, eso es exclusivo para los caciques. Entonces, evidentemente es una representación de un artefacto de poder que utilizaban en sus rituales, tanto como hoy vemos funerarios, como para, pues, para todo esto, tanto para los rituales del mascado de coca, como para otro tipo de, pues, de materiales que usaban ellos, ¿verdad? Desde tabaco y tantas plantas que utilizaron. Pero sí, pues en algunas partes les llaman mesa de brujo, es clarísima su utilización como algo ritual, ¿verdad? Más allá de sentarse. Aunque hay caciques pues, que lógicamente tienen sus taburetes, es un taburete, digamos, Sí, sí. de cerámica. Y los equipales que son de caña y de madera son exclusivamente los asientos para los señores. ¿Se llaman equipales? Equipales. Equipales. Y se usa todavía, al menos en el occidente de México, de una manera casi extensiva. Es un mueble muy bonito para salas y muy duradero. Y son de guásima, madera guásima, que acá le llamamos, y los pegan con goma de camote de orquídea, y una orquídea que se da también acá. No sé si es endémica, parece que sí, pero muy interesante. Y exclusivamente entre los huicholes, huicháricas, toras y ellos, todavía se usa exclusivamente para los señores. Los demás pues se sientan en el suelo al estilo oriental. Pero sí, interesante pregunta, ¿eh? De ahí salió de un museo de la costa de Ecuador, a lo mejor fue de Jama. No lo sé dónde estaba, no me puedo acordar. Fue en 75, por allá, muy temprano. Bien, yo tenía otra cuestión que quería decirles. James, tú mostraste en una de tus diapositivas un platón de Sinaloa con cortes escalonados, ¿te acuerdas? Sí, lo de Isabel Kelly, sí. Bien, a mí me pareció muy interesante eso porque, mira, yo también junto con otros compañeros hemos venido trabajando un poco desde hace ya tiempo las posibles interacciones culturales entre el occidente de México y el norte de Sudamérica. Y de hecho, en este mismo seminario de vínculos y miradas, el 15 de julio del 20, yo di una charla sobre eso, ¿sí? Y me parece muy interesante porque en mi concepto, la interacción entre ambas regiones, pues yo personalmente considero que, como tú lo has planteado también ustedes en la charla hoy, fue de doble vía. O sea, tanto de sur al occidente de México como del occidente de México a sur. El hecho más concreto, digamos, de esa interacción de gente a través de las modificaciones dentales, que entre otras cosas también encontramos en Colombia durante el periodo clásico regional o de desarrollos regionales, que son los primeros 700 años de nuestra era. Aquí, tú nombraste un sitio de Malagana. Yo tuve la oportunidad de ver dientes con incrustaciones de esmeraldas. Y las esmeraldas son del altiplano cundiboyacense. O sea, aquí Cali está a unos 500 kilómetros al sur de Bogotá, del altiplano. Sí. Pero indudablemente que esa práctica no era una práctica, digamos, exclusivamente de las sociedades colombianas. Yo pienso que eso era una práctica mesoamericana. Entonces, en esta charla, por ejemplo, en estas reflexiones, yo basé la reflexión en dos puntos que me parecen muy interesantes, que además de los que ustedes han planteado, sería bueno también tenerlos en cuenta. En primer lugar, esa tradición de tumbas de tiro, que llaman en el occidente de México, que le llamamos en Sudamérica tumbas de pozo con cámara lateral. Claro. Es la misma cosa, que son tan antiguas desde el formativo allá en México como la de Lopeño, así como las de aquí, por ejemplo, en Colombia, que también las tenemos, pero son mucho más tardías durante el periodo tardío, de los primeros entre el 500, 600 y 1500 después de Cristo. Entonces, hay una gran similitud en ese tipo de tumbas que, entre otras cosas, son casi que características del occidente de México en relación a
en general a la arqueología mexicana, pero que son, digamos, el elemento fundamental de las prácticas funerarias de esos cacicazgos a partir del 600 después de Cristo en el caso de Colombia, el suroccidente de Colombia. Ese es un elemento que hay que tener en cuenta. Otro elemento muy importante que me parece que es mucho más tardío y que une todo el norte del Perú con todo lo que es el norte de Sudamérica y lógicamente sus relaciones con el occidente de México, es la representación de la chacana, la Cruz del Sur, que es el elemento fundamental de la cosmología andina. Pues la Cruz de la Chacana aparece por primera vez hacia en el norte del Perú, en Moche, ¿sí? En épocas muy tempranas y se va prácticamente hasta la llegada de los españoles. En Colombia nosotros la tenemos representada desde más o menos el 1000 después de Cristo hasta 1500 después de Cristo, incluso antes. Hay representaciones, algunas James hablaba de las casas de los chamanes en Jamacuaque, ¿sí? Que es, pues Jamacuaque es prácticamente, pues en mi concepto, ¿no? Es otra discusión que podemos dar, pero Jamacuaque a mí me parece una variante regional de Tumaco Tolita, de la costa Colombia ecuatoriana. Y Tumaco Tolita, lo clásico va del 600 antes de Cristo al 600 después de Cristo. Nosotros vemos muchas relaciones entre Tumaco, Tolita y Jamacuaque, pero bueno, Sí. eso es otra discusión. Lo cierto del caso es que en Tumaco, Tolita, aparecen casas de chamanes donde está la casa típica con techo a dos aguas y un hueco en el centro, que es la famosa maloca, tipo maloca amazónica, con un hueco en el centro y aparece el chamán con una mano de moler y un metate, una mano de moler y un metate, ¿sí? En un rito, digamos, agrícola, ¿sí? Pero lo interesante es que las casas tienen dibujadas por el técnica de excisión, tienen dibujadas chacanas, o sea, la representación de la chacana de la Cruz del Sur. Y para no ir muy lejos, en épocas muy tardías, viremos esas representaciones hermosas de Chupícuaro, allá en Guadalajara, sí, en todo ese sector, puras representaciones de chacanas, pintadas en el cuerpo, en el rostro, y podríamos encontrarlas también en Mitla, en Oaxaca. Yo tengo planeado un viajecito que lo he tenido que aplazar por problemas, digamos, de salud, pero yo sí quiero ir a Oaxaca a mirar esas tumbas de Mitla porque hay cosas muy interesantes también que podrían estar relacionadas con la chacana. Lo que yo quiero decir con esto es que cada vez se están ampliando más los materiales iconográficos, materiales arqueológicos que nos están hablando de que es muy posible, muy probable que esas relaciones realmente existieran y que el mar Pacífico fue, digamos, el vehículo fundamental. Y es muy interesante todo este tipo de cosas porque estamos aunando fuerzas, digamos, de diferentes partes, tanto de México, los colegas norteamericanos que están trabajando también en Sudamérica, para tratar de armar un poco este rompecabezas que ha sido un mito, ¿no? Que ha sido realmente un mito y que ahora parece que le están poniendo mucho más cuidado que antes. Desde los tiempos del doctor Marcos hace décadas que empezó a hablar de los navegantes del Pacífico, nadie le puso mucho cuidado, pero ahora vemos que realmente las excavaciones arqueológicas están demostrando que es necesario volver a retomar el tema ya interdisciplinariamente y muy posiblemente a futuro también. Gracias, sí, interesante, sí. A propósito de las tumbas de Tiro, Jorge, ¿no quieres dar unas palabras? Porque tú tienes experiencia larga con tumbas de Tiro en tus excavaciones anteriores. Las tumbas de Tiro en la costa ecuatoriana. Sí. Que yo diga. Bueno, ya. Sí. Tú me estás, aló, sí, me oyes. Todo el mundo. Sí. La tumba de Tiro en el Ecuador es una tumba bastante tardía. Sí. En realidad, las que encontramos en la Loma de los Cangrejitos, donde trabajamos
inicialmente con Carlos Ceballos, esas fueron fechadas alrededor, las tumbas de Tiro empezaban en el 800 después de Cristo, 800 de nuestra era. Y ahí es cuando están, comienzan un poquito antes, quizás en el 700, pero no más. Y allí continúan hasta la llegada y hay tumbas de Tiro hispánicas, inclusive en las comunidades como por ejemplo San Rafael o Gahuelzán, en el Valle de Yanduy, todavía hasta hace 40 o más, ya serían 40 más 50, serían 90 años más o menos, se estaban enterrando algunas personas todavía en unas tumbas que las hacían para bajar la caja y luego la insertaban a un costado. Básicamente una tumba modernizada de la tumba de Tiro. Entonces, sí, no hay antes tumbas de Tiro. Yo Por lo quisiera menos decir, sí. allá en Ecuador. Mira, nosotros tenemos unos datos muy interesantes respecto a eso también. Analizando, por ejemplo, empezando por el Ecuador, analizando el sitio de Santa Ana, la Florida, en la Alta Amazonía, pues de la cultura Mayo, Chichipe, Marañón. Sí. Nosotros hay una fecha de 1700 antes de Cristo para una tumba de pozo con lo que podría ser una cámara lateral, donde aparecen por primera vez botellas de estribo, con asas de estribo. Y nosotros tenemos tumbas similares a esas aquí en el suroccidente, en Calima, en la región Calima, una cultura que se llama Ilama. Tenemos dos fechas muy interesantes, una para la región cordillerana, que la excavé yo con otro colega, 1300 antes de Cristo, y en el valle geográfico del río Cauca, cerca de Cali, en Palmira, una ciudad que se llama Palmira, donde se descubrió el cementerio de Malagana, de la cultura malagana, que se llamó posteriormente. Hay una fecha de 1200 antes de Cristo. Y son tumbas con un tiro que le llaman en México, que le llamamos pozo nosotros, y una cámara hacia uno de los lados donde se hacía el entierro. Esas dos fechas son muy importantes porque en el caso, por ejemplo, de Colombia, serían las fechas más tempranas para la presencia de esas tumbas de pozo con cámara lateral. Sí. Hay unas tumbas de Tiro en Vicús, en Perú, que son básicamente las que más tardías serían y más o menos comparativas con las de Ecuador. Pero yo no he encontrado, no he visto ni sé de tumbas de Tiro más temprana de allá de 500, antes de nuestra era, en Ecuador. Gracias. Doctora Ers. Sí, A mí me excelente. gustaría, perdón, comentar algo sobre tumbas de Tiro antes que cierren este tema. No, sigue. Sí. Bueno, las tumbas de Tiro en efecto, de pozo y cámara, está correctamente dicho, por supuesto. El Tiro pues, desconcierta al que no lo conozca. De hecho, es de Tiro y bóveda o de Tiro y cámara. Sí, correcto. Pero tenemos fechas, como bien lo dijo Carlos, en el Opeño desde 1500 antes de Cristo. Y tienen unos jades del Valle de Motagua, o sea, de Honduras, de Copán. Y bueno, nos está hablando que desde fechas tan temprano, y ustedes saben que la comunicación, pues, por mar es mucho más fácil que cruzar la selva o las montañas. Que probablemente vino por la misma ruta del Pacífico que llegó a Capacha y a lo Olmeca, algunos rasgos desde allá. Y bueno, hay un gran hueco en el occidente de México, en que no, pues faltan trabajos, evidentemente mucho trabajo, y bueno, no hay mucha destrucción. Y después viene el gran desarrollo de tumbas de Tiro, y yo aquí sí quiero decir las similitudes de las tumbas de Tiro. Por ejemplo, hay una tumba de Tiro, la Florida, en Zacatecas, y otra pues en el altiplano, Valle del Pichincha, ¿verdad? Y estas tumbas de Tiro, sobre todo, aparte de la arquitectura funeraria, todo el inventario material, es realmente increíble la similitud que tiene, pues, 8, 10, 12 rasgos que no se han tomado en cuenta. Falta hacer ese trabajo para toda la gente que está manejando, está trabajando materiales de tumbas de Tiro,
Por ejemplo, ahí María Antonieta y Margarita han encontrado unas cosas muy interesantes ahí cerca, pues muy cerca de la bahía de Manzanillo, y han encontrado principalmente pues cuestiones de la fase Comalas, para lo que yo vi de sus materiales. Y bueno, y todos los compañeros del Valle de Colima, bueno, ahí tienen una beta increíble. Incluso Lorenza López Mestas, ahora nuestra coordinadora nacional, pues la tumba preciosa que encontró en Huizilapa, y esa sí está intacta, creo que es de las pocas intactas, pues con gran ricas, ¿verdad? Porque yo encontré una intacta, pero como dicen los moneros, era una tumba seca, tenía 5 o 7 cosas. Muy interesante porque es muy temprana y bueno, tenemos un estudio ahí interesante. Pero sí, definitivamente falta un estudio más a fondo de tumbas de Tiro y de sus materiales. Esas figuritas, figurines grandes, monócromos, pulidos, parecen muchísimo a toda la esfingería pues de lo mochica, ¿verdad? De lo moche. Y ahí hay una beta de estudio increíble. Y evidentemente, pues yo siento que los peruanos no necesitaron navegar hacia Centroamérica u occidente sur de México, por la sencilla razón que tenían sus socios ecuatorianos, que eran los navegantes, no tenía caso enredarse de más, ¿verdad? Teniendo unos socios pues, tan maravillosos como fueron los navegantes de la costa de Ecuador, debido a su materia prima que solo ellos tenían. Pero sí, es un tema definitivamente que hay que estudiar. Jesús Jauregui ha encontrado en la Sierra de Nayarit los joras que todavía entierran en tumbas de Tiro, como dijo Jorge, ¿verdad? Muy como la costa de Ecuador, todavía hacen un pozo y una cámara lateral. No tiene fotos por la situación, pero bueno, él lo asegura plenamente. Y bueno, de gran interés todo esto de las tumbas de Tiro. También quería comentar que un rasgo muy importante que hay en Occidente y el noroeste de Sudamérica, pues es la chicha de jora, el tejuino, que se toma en el occidente de México y bueno, es una bebida muy popular. Y aunque no se fermenta, es lo mismo. Es la misma base, es la chicha. Entonces ese trabajo falta. Yo tengo un amigo que hizo su maestría en esto y pues lo invitaba a que le entrara y comparara con los materiales que hay en Perú y Ecuador, y los tequilas, los agaves que destilan y todo eso. Bueno, hay una fuente de trabajo realmente increíble, como ya lo mostró muy bien James, desde las comparaciones genéticas y de DNA, y muy bien desde la época que empezaron los pioneros, Jorge y todo su equipo. La primera reunión que tuvieron en Guayaquil, creo que estuvo también el profesor Romano, ¿verdad? Arturo Romano, y pues bueno, los que echaron a andar todo esto. Y caray, pues felicidades porque todo un tema, todo un tema por desarrollar. Quería hacer estos comentarios paralelos, ¿verdad? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Doctora Ers, ahora sí. Sí. Para regresar al tema de Chupícuaro, primero quizá vale la pena recordar que en los materiales Chupícuaro también está la asa de estribo. Y hay ejemplos de asa de estribo con chacana. Y la chacana parece haber sido un tema sumamente importante porque en las vasijas puede haber chacana y otros motivos geométricos, pero las figuras grandes huecas, todos tienen casi exclusivamente como motivo la chacana. O sea, para hacer expresivo el cuerpo humano, la chacana es fundamental. O sea, no es un motivo geométrico X, es realmente central para Chupícuaro. Estamos y casi todas esas representaciones, doctora, son femeninas. Sí, claro. Muy interesante, claro. ¿no? Femenina, y estamos entre 600 y 200 antes de la era, ¿no? Para Chupícuaro. 600, 200 AC, sí. Okay. A ver qué nos dice el ADN a futuro. Y quisiera aprovechar el lugar, se citó a Isabel Kelly, yo pienso que vale la pena, de cierta manera, homenajearla, porque cuando ella estaba casi solita ahí en el occidente y como mujer, sí se atrevía a hablar en cada uno de sus publicaciones que no tenía elementos de hablar de esas relaciones con el sur, que siempre le fascinó. Era una voz también muy aislada en su tiempo. Era una mujer valiente. Quería recordar. Gracias. De acuerdo.
Efectivamente, doctor Ers, sí, y es importante también porque muchas de las propuestas, ¿no?, que se tienen a veces de manera inconexa, empiezan a tener mayor sentido. Ahorita el comentario de Carlos Armando tiene mucha relevancia porque a veces se tiende justamente a tener dos caminos distintos. Por un lado, la necesidad de querer documentar, ¿no?, de manera precisa con materiales que quizá no vamos a encontrar porque es difícil que hallemos un material con la misma iconografía en un espacio distinto del continente, pero animarse siempre a hacer estas propuestas, vaya que es valiente y pues sin duda da caminos como el doctor Jorge Marcos que nos los ha abierto aquí, ¿no?, desde hace muchos años. Igual, gracias. Doctor Marcos, por favor. Yo lo que quiero es recordar una cosa. Estaba pensando en el simposio de lo cual estas publicaciones empiezan a arrancar algo que iniciamos originalmente en 1971 con el primer simposio de correlaciones andino-mesoamericanas en Salinas, y luego el que se hizo ahora pues en la SPOL. Y esto de aquí sería el segundo impulso, porque ese primero de las correlaciones antropológicas andinas mesoamericanas verdaderamente le dio un impulso enorme a la arqueología ecuatoriana entonces. Y ahora yo creo que va a ser, finalmente, yo creo que ahora ya hemos llegado, que vamos a encontrar esta correlación andino-mesoamericana actualmente. Muchas gracias y ha sido un placer estar aquí escuchándolo. Ok. Gracias, Jorge. Gracias a ti, Jorge. Yo quería decir una cosa ya y finalmente. Todas estas cosas que hemos venido hablando en la charla de hoy ha sido, digamos, motivo de discusión y de contactos desde el año 2000 con los colegas mexicanos y los suramericanos, mucho antes con Jorge en el Ecuador. Nosotros hace unos pocos años fundamos una red que se llama la Red Chacana, Red de Arqueólogos de América Latina y el Caribe, a la cual quiero invitarlos. Es una red, digamos, por internet, donde hacemos una serie de actividades, seminarios permanentes, y justo una de las actividades que hemos venido haciendo y las vamos a continuar es hacer un homenaje a la gente que digamos que fueron pioneros en determinadas investigaciones arqueológicas, como el caso de la doctora Kelly, en el caso, por ejemplo, del Occidente. Ya hemos hecho dos, uno de Mario Zanoja y Iraida Vargas de Venezuela, y este año muy posiblemente hagamos otro, y me parece que sería un tema muy interesante planteárselo a la red para ver si podemos organizar conjuntamente con los colegas mexicanos un homenaje a la doctora Kelly, ¿no? Para también estrechar este tipo de lazos, ¿no? Excelente Entonces, idea, me parece, sí. Excelente iniciativa, gran idea, Carlos Armando. Pues estamos en comunicación porque sí es importante que vayamos dándole camino, ¿no? Ahorita ya empezamos con la reunión y el homenaje del doctor Marcos, que fue en Guayaquil. Sí, pues la de Kelly sería sin duda un camino también que seguiríamos con esta intención. Muchas gracias y pues sí, con todo gusto lo organizamos desde acá. Lo organizamos conjuntamente, vale. Así es. Chévere. Claro. Abrazos. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿Pregunta? Muchas gracias, Rocío, por reunirnos. Muchas gracias a ustedes por estar. Nos vemos entonces en la siguiente sesión. Muchísimas gracias. Gracias, James. Bueno, Gracias. Gracias a ustedes, Carlos, muchísimas gracias. Buena tarde, chao. Pues. Nos vemos. Fuerte abrazo. Gracias, doctor Marcos. Jenny, Félix, muchas gracias. Ok, hasta luego. Bye. Daniel, nos quedamos para lo de tus fotos. Se apagó tu micrófono, Daniel. Ya, aquí estoy, sí. Estoy presente y listo. Eso es. Entonces, Finito, ¿verdad? Hasta luego. Felicidades, nos vemos. Jim. Bye. Y gracias por la invitación.